Al Centro de la Dona es un espacio para todos los que quieran encontrarle sentido al sinsentido. Buenos días, chicos, todos nuestros radioescuchas. Ahora estamos como saben, en una nueva emisión de la segunda temporada de Al Centro de la Dona. Es un podcast en el que vamos a estar hablando de temas de interés, en especial con una preocupación delante del el consumo bestial que estamos llevando en nuestra vida cotidiana. Y hoy tenemos pues un capítulo bastante enfocado en el consumo de la manera pues más literal, ¿no? Lo que comemos, lo que elegimos comer, a qué productores o qué tipo de productores elegimos para satisfacer esta necesidad que en este panorama actual pues se ha venido como pues de alta prioridad, ¿no? Porque al final pues estamos hablando de nuestra salud frente a una situación pues pandémica, ¿no? Entonces hoy tenemos, pues primero que nada, yo soy Miren García, quien va a estar un poquito de este lado del micrófono, y también tenemos a Marian, que ya ha estado también interactuando en otros capítulos y que ya la han de conocer. Hola, Mary. Hola, ¿qué tal? Y tenemos una invitada especial el día de hoy, desde La Blanca y Plana Mérida, Magnolia López Turriza, quien es licenciada en nutrición. Tenemos la fortuna de que haya aceptado nuestra invitación para platicar pues estos temas. Magnolia, buenos días. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder platicar de estos temas que son tan interesantes, ¿no? Como la alimentación y la nutrición, que en tiempos comunes son de suma importancia, pero como estás planteando, pues sí, ahorita con la pandemia que estamos viviendo y con el tipo de epidemiología que estamos notando, pues cobran mayor relevancia, ¿no? Y también es importante, y bueno, estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes este tiempo y este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muy bien, comenzando con el tema, sí, o sea, en realidad antes de toda esta situación ya era de la importancia, ¿no? Ya preguntarnos, o sea, en este mundo tan globalizado y tan industrializado, donde se le da pues un fuerte peso, ¿no? A los productos facturados por industria, cuestionarnos cómo se dan estos fenómenos. Sobre todo, a mí me preocupa que de repente las personas no parecen estar conscientes de las opciones que hay, ¿no? Las opciones en el momento de elegir qué comemos. Esta parte que estás comentando es muy importante, ¿no? Durante décadas, más o menos entre los años 50 y los años 60, empezó a haber una mayor introducción de productos industrializados en la alimentación a nivel mundial, ¿no? De alguna manera Latinoamérica comenzó a entrar a este proceso de industrialización alimentaria un poquito desfasado, un poquito después, porque teníamos una gran herencia de producción agroalimentaria basada en la diversidad, ¿no? En sistemas diversos y en sistemas ancestrales y en una conjunción de la producción con la cosmovisión de los productores. En el caso de aquí del estado, pues tenemos a la milpa, al huerto y al solar, que eran como tres pilares inseparables. No podían vivir el uno o producir el uno sin el otro. Y las personas, tanto hombres como mujeres, estaban inmersos en esa producción y en ese consumo de los alimentos y en ese intercambio no monetario o principalmente basados en otro tipo de intercambios que no fuese el monetario. Y entonces empezamos a entrar un poquito desfasados, un poquito después que los grandes países industrializados, pero sí se nota conforme van pasando las décadas el cómo pues ahora ya la oferta nos ha rebasado, la oferta industrializada de alimentos. Que bueno, en una alimentación sana, en una alimentación equilibrada, todos los alimentos tienen su lugar y tienen su cabida. No es que satanicemos a los alimentos industrializados, pero tenemos que conocer cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y dentro de todo este sistema de comercialización
en qué parte está cada alimento, ¿no? En qué parte podemos situarlo y cómo podemos ir contextualizando, ¿no? Todos los aspectos desde su producción, su procesamiento, su industrialización, su transportación, etcétera, etcétera. Porque además, pues estamos en una etapa en la que tenemos que pensar también en lo sustentable, ¿no? No solo en lo saludable, sino en lo sustentable. Y pues esta pandemia nos ha puesto todo esto de relieve. Sí, totalmente. Y sí, o sea, justo uno de los temas guía, sobre todo, bueno, que tenemos de interés en este podcast, es justo pensar en lo que es sustentable y sostenible, ¿no? Entonces, pues, o sea, echando un ojo a estos sistemas, ¿no? Que tú mencionas, o sea, me llama la atención que justo estos sistemas ancestrales tienen una mayor comunicación con que las cosas se tienen que pues ir renovando, ¿no? Para darle continuidad. Y esa claridad pues se ha venido perdiendo conforme nos vamos desconectando de esta idea de producción, ¿no? Y lo fácil que es pues ir al súper y pues generar toda una línea pues, de contaminación, de deforestación, ¿no? Etcétera, porque pues ya somos demasiados, ¿no? Entonces, ¿cómo sostener una alimentación que además de satisfacer el hambre, ¿no? También satisfaga una necesidad de mantenimiento, ¿no? Claro, es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? La alimentación es un proceso por el cual satisfacemos el hambre, pero también es un proceso que tiene una fuerte carga psicológica o emocional y que tiene una fuerte carga sociocultural. Y esto sucede con el proceso de alimentación, pero también sucede con el proceso de producción y de comercialización. Originalmente en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que estos tres procesos o que la cadena alimentaria fuera no solamente una cuestión física o una cuestión de satisfacer una necesidad física, sino también tenía un contexto emocional y un contexto sociocultural. Entonces, de alguna u otra manera, terminamos entendiendo el proceso de producción, el proceso de comercialización y el proceso de alimentación en estas tres esferas. Es lo que nos sale de manera intuitiva, pero poco a poco nos hemos ido permeando de otro tipo de modelos. Si bien tampoco se trata de satanizarlos, ¿no? Pero todo tiene su contexto y es muy importante conocer, pues, cuáles son las características de cada uno, ¿no? Existe una tendencia mundial a buscar la homogeneización, la producción alimentaria. Existe una tendencia internacional a la estandarización de los alimentos. Incluso para poder exportar, es necesario que los alimentos cuenten con ciertas características y que éstas sean permanentes, que no varíen entre cosecha y cosecha, entre productor y productor. Entonces, la tendencia global es la estandarización y la homogeneización, tanto de los cultivos. Por ejemplo, no vamos a hablar de una exportación de diferentes tipos de maíz, vamos a hablar de una exportación de maíz amarillo o de maíz blanco. Y cuando hablamos de importaciones hablamos de lo mismo. Entonces, ya desde ahí hay una tendencia macroeconómica a la estandarización y a la homogeneización, ¿sí? Lo cual se contrapone por completo a los sistemas ancestrales de producción, como estamos hablando de la milpa, del huerto y del solar, donde todo era diverso. Ahí lo que existe es la diversidad de cultivos entre cosecha y cosecha, entre temporada y temporada. Y eso permeaba mucho en la cosmovisión de las personas que producían y consumían estos alimentos. Entonces tenemos como esas dos variantes y esas dos tendencias, ¿no? La tendencia internacional hacia la homogeneización y la estandarización y la tendencia local hacia la diversidad, porque es lo que se conoce y es a lo que se está acostumbrado, ¿no? Tú vas y compras una calabaza en marzo y es muy diferente a la calabaza local que vas a adquirir en noviembre, ¿no? Por el tipo de estacionalidad. Pero si tú consumes a Walmart, Costco, grandes cadenas, si tú compras una calabaza en enero, va a ser el mismo tipo de calabaza con las mismas características a que si la compras en noviembre o en diciembre.
porque lo que busca este tipo de cadenas y este tipo de comercio es la estandarización. Lo que conserva el comercio local o el comercio directo a productores, pues es todavía la gran diversificación que existe, ¿no? Entonces, de entrada tenemos como esas dos tendencias, que no es cuestión de decir, esta es buena y esta es mala, sino, bueno, hay que analizar ambas. Como consumidores promedio tenemos que echar mano de ambas para satisfacer nuestra seguridad alimentaria, para satisfacer nuestras necesidades, pero también tenemos que ser conscientes de cuál es cuál y de qué implica cada una, ¿no? Porque son sistemas completamente diferentes. Eso me recordó un poco con lo que mencionaste de la homogeneización respecto, por ejemplo, a los patrones alimentarios que pues estábamos acostumbrados a este tipo de alimentos y de repente empezamos a ver como comerciales o información de que tenías, no sé, que consumir leche o que tenías que comer más carne, cosas así, a lo cual no estábamos acostumbrados y pues hoy en día, pues, por ejemplo, un gran problema es toda esta cuestión de la alimentación animal, ¿no? O sea, que muchísimos terrenos agrícolas se utilizan para pues, la alimentación que se va a ocupar para todos los animales que después nos vamos a comer y supongo que eso es un gran problema, ¿no? Sí, definitivamente se necesita mayor consumo de recursos naturales para la producción de 1 kilo de carne que para la producción de 1 kilo de leguminosas, que podrían ser proteínas de origen vegetal. Estamos hablando de frijol, lenteja, garbanzo, soya, etc. Por supuesto, en eso tienes mucha razón. Sin embargo, también hay que analizar en qué tipo de producción estamos haciendo este tipo de comparaciones, porque existe la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. Entonces, en el caso de Latinoamericana, realmente pocos productores han dado el brinco a la producción o al tipo de ganadería intensiva. ¿Por qué? Porque implica mucho mayor ingreso de inversión económica. La mayoría de nuestros productores siguen siendo productores de ganadería extensiva. Si acaso hay ganadería mixta, pero tal cual como la conocemos en otros países, como Estados Unidos o del bloque occidental, pues no, realmente no tenemos ese tipo de ganadería. ¿Hacia qué lado podemos ir llevando nuestro consumo de carne, de alimentos de origen animal, en caso de que querramos seguirlos consumiendo? Y en caso de que querramos optar por la opción de consumo de proteínas vegetal, pues también es muy importante ir viendo las cantidades y el tipo, ¿no? Porque de repente también puede llegar a ser mucho menos sostenible una alimentación vegetariana basada únicamente en vegetales si estos vegetales son de consumo a transnacionales. ¿Por qué? Porque ellos se basan en lo extensivo. Entonces, para producir 1 kilo de soya o 1 tonelada de soya, ¿cuántas hectáreas voy a estar necesitando? ¿Y cuántas voy a estar produciendo para satisfacer no solo la necesidad del Estado o del país, sino para exportar, ¿no? Porque entonces empiezan a haber productos que tienen una gran demanda mundial. Y esto puede pasar, y está pasando también un poco en México con la producción de soya, porque se ha ido desplazando el cultivo de maíz, el cultivo de arroz, el cultivo de frijol, para hacer grandes plantaciones extensivas de este alimento, lo cual en realidad, pues no podemos tampoco decir es totalmente malo, es totalmente inadecuado, sino simple y sencillamente conlleva otro tipo de alimentación, a otro tipo de comercialización, a otro tipo de consumo. ¿Quiénes pueden producir soya realmente aquí en México? Los que tienen grandes extensiones de tierra. Entonces no es un producto que vamos a producir en milpa, no es un producto que vamos a producir en solar, a excepción de que sea para autoconsumo, ¿no? Pero para poder comercializar ese producto, pues son grandes extensiones. Y entonces, bueno, siempre va a haber un grupo de pequeños productores que de alguna manera empiezan a quedar sesgados o rezagados en el sistema de comercialización. Y considerando también, pues ya lo has ido mencionando, o sea, todo el impacto medioambiental en cuanto a degradación del suelo, agotamiento del agua, pérdida de biodiversidad y pues también pues, todos los factores sociales que conllevan este tipo de situaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y también creo que implica una pérdida de costumbres, ¿no? O sea, también creo que, o sea, los mismos productores
o sea, en el desaliento de que no es sostenible, o sea, al final también creo que ceden a perder pues la costumbre de tener su propia producción, ¿no? Y hacer sus propias redes pues para propiciar este abasto, ¿no? De alimentación que puede ser pues mucho más nutritiva, mucho más sustentable, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes, pues no quisiera decir enemigos, pero sí es como uno de los grandes problemas que puede llegar a tener iniciativas que pueden funcionar, ¿no? Como ciertos sistemas de economía social que creo que han tomado visibilidad últimamente y no con la pandemia. Yo creo que desde unos años antes estas iniciativas de cooperativismo, por ejemplo, en comunidades, o sea, se han visto como con un poquito más de visibilidad, ¿no? Aunque todavía es raro poder uno, o sea, decidir como con esta sensación de que hay más acceso a decir, bueno, no voy a comprar esto, voy a comprar esto porque es parte de una producción de cooperativas, ¿no? Que tiene como todo un sistema distinto, ¿no? Distinto, o sea, a mí me impresionó todo lo que hay detrás del cooperativismo, ¿no? Que poco a poco se viene dando, ¿no? No sé si tú has tenido oportunidad de trabajar con cooperativas o sistemas de producción más sociales. Sí, fíjate que sí, afortunadamente en mis años de estudiante pues tuve la oportunidad de ir compaginando los tiempos académicos con el apoyo o las visitas o el involucramiento en muy pequeña escala, ¿no? A proyectos de investigación o proyectos participativos que maneja la misma institución, ¿no? La universidad, la UADY de aquí de Yucatán, a través de su centro de investigaciones, que es el Hideo Noguchi. Y entonces sí, hubo una convivencia con un proyecto de cooperativas que se desarrolló alrededor del 2009, me parece. O sea, tenían antecedentes antes, ¿no? Y se fue retomando más o menos en este año, en el 2009. Hay una comunidad en puertaria, cerca de un puerto, o sea, pegada a una comunidad puertaria. Está San Crisanto, que es colindante con el mar, y abajito hay una comunidad, un municipio que se llama Sinanché, y ahí se había estado y viniendo trabajando desde hacía muchos años varios grupos de investigadores del IDEO, entre ellos uno de los profesores que nos daba clases a nosotros, ¿no? Y nos fuimos involucrando varios estudiantes, entre ellos tuve la oportunidad de involucrarme, y pues sí, es muy importante porque existe una gran tendencia a través de la FAO, a través de la OMS, a este tipo de desarrollo de proyectos que surjan de las mismas comunidades, que respeten sus propios tiempos, sus propias normas y sus propias maneras, tanto de producir como de comercializar, como de intercambiar, como de conservar, como de preservar. No solo alimentos, sino todo lo que una comunidad pueda producir. Y también se trata de vincular con el cooperativismo, ¿no? Cuando una comunidad no ha tenido tanto, no ha permeado tanto con la cultura individualista occidental, el cooperativismo empieza a surgir de ellos mismos, porque ellos realmente todavía realizan muchos ejemplos de trueque, ejemplos de, por ejemplo, aquí tenemos la repartición, se le llama. Si hay cosecha de aguacates, se reparte la cosecha de aguacates entre todos los vecinos, entre toda la cuadra y entre a todos los que les lleguen. Porque una sola familia no va a poder consumir lo que produzca un aguacatero, uno. Entonces viene la repartición. Entonces, en temporada de aguacates se reparten aguacates, en temporada de guaya se reparte guaya. Y cuando hay cacería o había cacería, pues se repartía también la carne y los productos que se cazaban. Entonces, eso es algo muy, o sea, notamos ahí todavía un pensamiento colectivo. Yo doy porque en este momento puedo dar y en algún momento voy a recibir y tengo la confianza de que voy a recibir porque es lo lógico, es lo natural. No necesito poner un precio y no necesito recibir algo al momento que estoy entregando. Entonces, es parte de su visión colectiva en la mayoría de las comunidades donde todavía no ha permeado tanto la cultura occidental, que cada vez
son menos las comunidades que permanecen en ese estado. Y en ese tipo de comunidades es muy fácil que el cooperativismo surja como iniciativa de la propia comunidad, porque eso es algo que tenemos que entender. No puede ser iniciativa del investigador, ni del técnico, ni del ingeniero, ni del nutriólogo. Tiene que ser iniciativa de la comunidad, porque si la iniciativa viene desde arriba, en ningún momento va a llegar a permear hasta la base. Y entonces cuando retires lo que estaba fomentando la iniciativa, simplemente se diluye el avance que se haya tenido, hasta donde se haya llegado. Si la iniciativa surge de la misma comunidad, puede o no estar el investigador, el nutriólogo, el ingeniero, el agrónomo, puede o no estar, y la iniciativa va a seguir su propio desarrollo. Pudiera llegar a detenerse la cooperativa de tal nombre, pero el cooperativismo en la comunidad no se puede detener porque es una estructura de la misma comunidad. Y entonces eso es lo importante, que esas estructuras sigan prevaleciendo, porque ante la escasez de oportunidades, ante las crisis económicas, ante los problemas del tiempo como inundaciones, etcétera, la única herramienta 100% disponible que tiene cualquier comunidad es el cooperativismo, ¿no? Los lazos, el entretejido social que exista dentro de ella. Mientras más rápido se vaya diluyendo este tejido social, estas redes de apoyo, la comunidad va a empezar a ser mucho más vulnerable ante este tipo de situaciones, tanto ambientales como macroeconómicas, que de alguna u otra manera les van a seguir afectando. Entonces, también es algo muy importante. La globalización no es algo malo en sí, pero es algo que también ha traído una occidentalización del pensamiento, una occidentalización de la investigación, una occidentalización de los conceptos. Y en ello también viene un individualismo muy fuerte, porque se nos va permeando el you can do it, ¿no? Y la libertad. Y bueno, a veces eso va de la mano también con una visión muy individualista de todo, de la economía, de la alimentación, del yo voy a salir adelante. Pero para eso me esfuerzo yo mismo, pero no pienso en cómo lo que yo estoy haciendo puede afectar o no a mi entorno, a mi alrededor. Y si no pienso de repente en los congéneres, en los otros seres humanos, en mis vecinos, pues no voy a pensar en cómo mi progreso va a afectar a los animales, a las plantas, al medio ambiente. Entonces, mucho menos voy a tener en mi visión algo sustentable. Y esto también es algo muy importante. Y el progreso, el desarrollo, ¿no? ¿Qué significa progreso? ¿Qué significa desarrollo? Porque nos han vendido por décadas el progreso y el desarrollo como el pasar de una zona completamente verde, sin asfalto, sin agua, sin luz, a una zona urbanizada, con casas alineadas, con ambientes limpios, porque no vemos hojas, porque no vemos tierra, ¿no? Claro, y eso es moderno, ¿no? Y eso es progreso. Eso es civilización, ¿no? Entonces también surgen alternativas a esta visión, como, bueno, ya no hablemos de progreso, no hablemos de desarrollo, vamos a hablar de desarrollo local, porque, bueno, se notaba que este tipo de progreso se quedaba en zonas urbanizadas. Entonces vamos a hablar de desarrollo local, para que le llegue a todos. Pero entonces también viene la contracrítica después de varias décadas, de decir, no, es que no hay que ir a las comunidades a urbanizarlas. Estamos viendo que las estamos urbanizando y de todas maneras sigue habiendo pobreza, sigue habiendo hambre, sigue habiendo inseguridad alimentaria, siguen siendo vulnerables. Entonces, no, el chiste no es urbanizarlas, no vamos a ir por el desarrollo local, vamos a ir por el desarrollo sustentable. Y empiezan a salir un montón de desarrollos en la década de los 90, ¿no? Desarrollo local, desarrollo sustentable, desarrollo agroecológico, desarrollo, infinidad. Muchos autores lo empezaron a definir en sus propios términos, y eso fue muy bueno porque impactó y puso el tema sobre la mesa, ¿no? O sea, el desarrollo no es algo incuestionable y no es algo 100% definido. Es algo que en el mismo proceso de investigación puede irse redefiniendo, reconceptualizando y puede irse cuestionando. Y entonces, bueno, algo que también se plantea es el buen vivir, que si uno sale a la calle a decirlo, pues a lo mejor suena muy ilógico, ¿no? Ya no vamos a buscar el desarrollo, ya no vamos a buscar el progreso, vamos a buscar
el buen vivir, pero trae todo un marco teórico atrás de lo que podría definirse como buen vivir, de cómo se va a ir alcanzando y de cómo se va a cuantificar y de cómo va a ser medible a largo plazo. Podríamos apostar por ello, podríamos buscar más opciones, podríamos seguir repensándolo y podríamos continuar definiéndolo. Ahora, todo eso es como en la esfera investigativa y todo eso también se va permeando a nosotros como consumidores. Cada una de estas visiones nos va a dar un proceso de producción y un proceso de comercialización diferente. Si nos seguimos casando con la conceptualización de progreso y desarrollo tradicional, pues vamos a seguir consumiendo lo producido por los sistemas actuales, ¿no? Que son sistemas de producción amplificada, de producción extensiva, donde importa mucho cuánto voy a invertir y cuánto voy a poder obtener de ganancia, donde también nos integramos ya a la macroeconomía a partir del Telecán, ¿no? Y ahorita con el TEMEC, pues también seguimos inmersos en esos procesos, y donde de alguna manera, pues nuestra producción, pues no todos nuestros productores pueden formar parte de esas cadenas internacionales de comercialización y de producción. Entonces, tenemos también que cuestionarnos esta idea de progreso, esta idea de desarrollo, esta idea de buena alimentación, esta idea de alimentación sana, porque yo creo que todas las familias queremos darle la mejor alimentación a nuestra familia. Yo creo que cuando vamos con determinado presupuesto a adquirir alimentos, todos vamos con la idea de adquirir los mejores alimentos. No creo que nadie salga de su casa a decir, no, yo me voy a llevar lo peorcito de lo que hay. No, pero todos, mucho, ¿no? Porque de repente también la cantidad es como, no, pues que sea mucho, aunque sea esto, ¿no? Pero pues yo creo que esos son casos muy extremos, ¿no? O sea, gente que está en mucha desigualdad, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que cada quien tiene su presupuesto. Y entonces, cuando mi presupuesto es muy pequeño, de todas maneras, como miembro de una familia, de eso que me alcanza, no me voy a querer llevar menos o me voy a querer llevar lo que sea más inadecuado para mi familia. Por ejemplo, lo que decía tu compañera, durante años se nos vendió que la leche era un superalimento, ¿no? Sí, claro. Entonces, todas las familias mexicanas, o casi todas las familias mexicanas, consumían leche y se le priorizaba el consumo en los niños, ¿no? Cuando empieza a haber inseguridad alimentaria, cuando empieza a haber sensación de hambre, cuando las estrategias de afrontamiento a esta inseguridad, a estas crisis alimentarias empiezan a acabarse, se prioriza la alimentación de los más pequeños en la familia. Eso es algo muy instintivo. Yo siento que va muy ligado a la necesidad de supervivencia y de preservación de la especie, ¿no? Puede ser también parte de un sistema ancestral, porque también es una cosmovisión muy diferente, ¿no? Estábamos hablando de cómo se vivía cuando se cultivaba en la milpa, en el solar, en el huerto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo real. Las familias y las familias mexicanas quieren tener la mejor alimentación posible. Y dentro de la alimentación familiar van a priorizar la alimentación infantil. Entonces, eso es interesante, es muy interesante cómo dentro de las mismas comunidades que viven en inseguridad alimentaria existen estrategias de afrontamiento y cómo todo eso se va tejiendo en el nicho social. Porque entonces, si hablamos que en estas comunidades se prioriza la alimentación infantil, puede ocurrir que el tejido social también priorice la alimentación infantil, cosa que en comunidades donde el tejido social se ha ido abriendo y se ha ido, pues no desintegrando, porque sigue ahí, pero de una manera muy diferente, ¿no? Se ha ido diluyendo. Esas estrategias de afrontamiento a las crisis se pierden también. Sí, no hay una respuesta en comunidad, ¿no? Que es como lo que, como nos cuentas, es como lo instintivo, ¿no? O sea, lo que permanece en estos sectores, ¿no? Y creo que es lo que se debería rescatar, ¿no? O sea, finalmente creo que ya nos vendieron la idea de, pues, primero, bueno, más ahora, pero en general, aislarnos, ¿no? Aislarnos y pues de mi trinchera estoy bien, lo demás no importa, ¿no? Como si no necesitáramos estos vínculos, ¿no? Con las personas, ¿no? Con este sentido de, pues, de comunidad, finalmente, ¿no? Aunque estemos en una ciudad, aunque estemos en un edificio, ¿no? Y es también lo que se me hizo bastante curioso, perdón. No, sí, como las implicaciones que tiene disociarse de los sistemas de producción y distribución de los alimentos.
sea, que realmente es también incluido, te va muy de mano con el individualismo, ¿no? O sea, que se acostumbra a no reconocer estas problemáticas porque no tienes tan presentes y pues ahora las tienes que resolver por tu cuenta, ¿no? Siendo que hay posibilidades de tener, de generar comunidad y tener alternativas en las que pues la vida social va promoviendo que las cosas se vayan resolviendo en conjunto, ¿no? Sí, claro. Ay, perdón. No, solo quería mencionar como otro rasgo de estos sistemas, como estos sistemas de globalización que nos han permeado, que es este sentido de acumulación, ¿no? Como que si tengo de más, me lo guardo para cuando no tenga, ¿no? En lugar de tener este sentido de, bueno, si tengo de más y pues a lo mejor mi vecino pasa por aquí, pues se lo doy, ¿no? Y eso pasa mucho en la producción de alimentos en patio, ¿no? O sea, en algo tan sencillo como que si tengo un árbol de limones, ¿no? Y tengo muchísimos limones, pues es muy sencillo pues dárselos o algunos al vecino, ¿no? O sea, sí se entablan muchos vínculos en ese sentido, ¿no? Y son cosas que ya no experimentamos porque pues crecemos y si eso a lo mejor pasaba cuando eras niño, ¿no? O sea, yo lo relaciono mucho pues con el patio de mi abuela, por ejemplo, ¿no? O sea, que si se producía de repente un árbol de aguacate y eran demasiados aguacates, era tan común ver que los vecinos, pues, preguntaran, ¿no? Como que, pues, oiga, no me regalan unos aguacates, ¿no? Entonces era como muy, muy común. Y luego esa persona va a regresar con otra cosa, ¿no? En alguna otra temporada. Lazos como esos que ya definitivamente, pues, yo no podría decir que los vivo ahora, ¿no? Claro, y también es el mismo sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, antes en el patio de la abuela, pues habían muchísimos árboles. Podían sembrarse y podían crecer árboles y nadie se quejaba de las hojas. Y si venía un pájaro y se comía algunos, nadie hacía corajes porque iban a haber 20 más de esos frutos. Y bueno, podías quitar el plátano después de 2, 3 cosechas y sembrar un aguacate o sembrar un zaramullo y no pasaba nada, ¿no? Y eran espacios muy pequeños. Lo que ocurre es que también la vivienda se ha ido reduciendo a lo largo de los años y después de ya varias décadas no es lo mismo una vivienda de la abuela que una vivienda de las que podemos acceder ahora, ¿no? Hoy en día. Entonces, también es lo que comentaba Mirce, que se ha perdido mucho el vínculo con la producción. Ya nadie produce alimentos. Todos consumimos alimentos, pero ¿cuántos de nosotros estamos produciendo algún tipo de alimentos? Entonces, estas redes de cooperación se van perdiendo, se van olvidando, se van saltando generaciones. Después de 3, 4, 5 generaciones que no tenga esta herencia, este contacto, esta experiencia, pues se pierde, ¿no? Y si algún día esa persona, después de 5 generaciones, llega a tener una mata de aguacates, no se le va a ocurrir que la primera cubeta es para la repartición. Porque incluso, por ejemplo, la abuela decía que si tú no repartías la primera cubeta, tu mata se secaba y dejaba de producir. Entonces, ve cómo estaba tan ligado el beneficio del otro con mi propio beneficio, sin necesidad de tener algo tangible para creer que mientras más se beneficiara el otro, más me iba a beneficiar yo. Era algo demasiado metido en la cosmovisión, en la ideología, y no se cuestionaban. Ahora nosotros, si de repente llegamos por azares del destino a tener una mata en el patio de nuestra casa y empezamos a cosechar, pues de repente vamos a decir, bueno, y si regalo mi primera cubeta de aguacates y si luego ya no produce más, a mí me gusta comer aguacates, ¿no? ¿Para qué se los voy a ir a dar al vecino? Mejor me los como yo. ¿O para qué les doy toda la cubeta? Mejor les doy 2 o 3, ¿no? Y me quedo la cubeta. Entonces vienen muchos, o sea, hay muchas formas diferentes de pensar. Y eso es en el caso de que podamos tener una mata de aguacates y podamos producir y podamos entrar o no a la repartición, ¿no? Porque la mayoría ya no tenemos el espacio para producir alimentos. Entonces, si tú no produces, poco a poco, conforme pasen las generaciones, te vas desvinculando de la parte de la producción y entonces empieza a ser la producción de alimentos y la alimentación. Y entonces, como tú lo que haces es alimentarte, lo que vas a pensar es en la alimentación, no en la producción. Pasa mucho de repente con uno de mis casi sobrinos.
De repente ve un pavo de monte en su casa, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? ¿Y de dónde salió? ¿Y qué es? No, pues es un pavo. No, así no son los pavos. Sí, así son los pavos. Fulana, ¿y tú cómo crees que son los pavos? Ah, hasta hizo el dibujito. Pues vienen así, limpiecitos, blanquitos, enrolladitos, envueltitos, y los compras en el súper. Esos son los pavos. Entonces, claro que permea mucho el desvincularnos de la producción. Esa niña es un ejemplo muy claro de lo que ocurre cuando nunca has producido, no conoces. Para ti el pavo es el pavo que te vende el súper. Y claro, ¿por qué vas a consumir algo que no conoces y que nunca en tu vida habías conceptualizado como un pavo? ¿No? Y a nosotros como adultos, aunque es un proceso mucho más complejo, claro que también permea. No nos pueden pedir que consumamos algo que no conocemos. Nos lo pueden pedir después de décadas de comercialización y de décadas de mercadotecnia. Y entonces sí se logra. Pero inicialmente no. O sea, nadie en su sano juicio va a ir al monte a masticar hierba si no sabe si es consumible o no. Nadie. Entonces, mientras más permee la oferta de alimentos industrializados o de alimentos de los grandes productores, más difícil va a ser que las personas optemos por alimentos menos procesados y por alimentos fruto del producto local, porque van a tener características organolépticas diferentes. Y claro que las políticas públicas han beneficiado el que esto vaya permeando, el que cada vez tengamos mayor oferta de alimentos industrializados o de alimentos sin industrializar, pero productos producidos por grandes cadenas o por productores realmente grandes, ¿no? De hecho, muchos de los programas de desarrollo del campo que se implementaron a partir del gobierno de Salinas, pues tuvieron un empuje hacia eso, hacia la separación entre grandes productores, medianos productores y muy pequeños productores. Y también es muy similar a lo que está pasando ahorita con las empresas. Hay programas muy diferentes para las grandes empresas, para las medianas empresas y para el pequeño empresario, para el emprendedor. Entonces, también es muy importante que como sociedad estemos al pendiente de los programas que se estén implementando, porque de alguna manera tenemos que exigir que ese pequeño productor y que ese pequeño empresario pueda tener acceso a los grandes esquemas de producción y de distribución y de comercialización. Si no, simplemente va a desaparecer, el pequeño productor va a desaparecer y el pequeño empresario también simplemente en algún punto va a desaparecer. Entonces, es muy importante el cuestionarnos a nosotros mismos y el cuestionar también las políticas públicas. No estoy hablando de cuestionar al gobierno o de cuestionar a fulano o a sotano o a perengano. Estoy hablando de estar al pendiente, de estar informadas y de cuestionar las políticas públicas. Eso es algo que cualquier persona que tenga acceso a una educación promedio debe de hacer, porque es una deuda histórica también la educación. Muchos de nosotros hemos tenido acceso a una educación pública y no todos la tienen. Entonces, también es una responsabilidad social de nosotros el estar informados y el ser capaces de cuestionar a través de un punto de vista crítico, a través de una crítica abierta, a través de una crítica informada. No solamente las cuestiones que nos atañen a nosotros, porque a lo mejor yo no produzco y a mí no me interesa. Podríamos caer en esa visión, pero sí me interesa porque yo consumo, soy consumidor. No puedo producir algo que no se, no puedo consumir algo que no se produce. Y de alguna manera, pues tenemos que estar al pendiente de todas esas cuestiones. Si estamos en un momento en el que con todas nuestras fuerzas tenemos que unirnos y tenemos que apoyar a los productores locales, tenemos que entretejer redes solidarias de comercialización, tenemos que empezar a desconceptualizar la alimentación que llevamos, no solo por salud, sino también por subsistencia de la producción del campo mexicano y también
por tener un empuje hacia opciones más sostenibles de producción de alimentos. También es algo mucho más riesgoso para el productor el tener un monocultivo a tener un cultivo diversificado. Y solo los grandes productores podrían hacer frente a este tipo de riesgo. Claro que, pues a ese punto sí me gustaría mucho retomar esta cuestión de la responsabilidad social, ¿no?, que tenemos, porque pues con esto que nos estás explicando, pues queda súper claro que no es un acto inocente el hecho de qué es lo que vamos a comer hoy, ¿no? Que sí llevan muchos procesos detrás que pues quizá no es tan fácil reconocerlos, pero una vez que los tienes identificados, tienes la responsabilidad de actuar sobre y decir, bueno, ¿qué otras alternativas me ofrece esto, no? Claro, sí, eso es súper relevante. Y vemos cómo todo está relacionado, ¿no? O sea, creo que no perder la noción de estas relaciones entre sí, ¿no? Como las consecuencias desde lo que elegimos y cómo van a ir como saltando, ¿no? De una cosa a otra hasta, pues, generar cuestiones como esta, ¿no? El abandono de los pequeños productores es bien importante, ¿no? Sí, o sea, yo he escuchado casos de pues, gente que sí le pesa, ¿no? Le pesa vender las tierras porque ya no hay forma de producir, ¿no? Porque no hay apoyos, porque ya no hay una red social que pueda sostener la producción y que finalmente se van a la ciudad y terminan trabajando de algún oficio que más o menos lo sostenga. Y a mí lo que me ha llamado más la atención es que siempre hay una tristeza, ¿no? Y no solamente por el haber perdido, sino por la cuestión de que es ese tipo de sistemas sociales traen consigo una satisfacción, ¿no? En el modo de producir, que es algo que se contradice mucho con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas realmente en el trabajo que tienen, que les da de comer, ¿no? Sí encuentran una satisfacción, ¿no? Y es una de los puntos fuertes que creo que tienen los sistemas sociales y locales de producción, que sí hay un tanto contacto entre pares, ¿no? Entre la comunidad, porque al final son por igual, ¿no? O sea, que son tal vez una organización mucho más horizontal, mucho más humana y que tienen el arraigo directo con lo que se está produciendo de manera, pues, sí, humana, ¿no? No hay una explotación de por medio, ¿no? Entonces todo eso trae consigo una satisfacción que se pierde cuando es insostenible, ¿no? Porque sí me queda claro que todos los mecanismos institucionales que puedan incentivar ese tipo de producción no son los mismos que se les ofrece a las grandes producciones, ¿no? A las grandes industrias y a los grandes monopolios, ¿no? Creo que siempre van a tener más ventaja. Y eso definitivamente va a determinar qué es lo que comemos o no comemos, ¿no? También me recordó mucho a todo esto de la cantidad de desperdicio que generamos con la comida, o sea, cuánta comida no se tira a la basura porque se echa a perder, y eso también creo que tiene en gran parte, pues, que no reconoces el esfuerzo que toma el poder tener un producto que pues, lleva meses, ¿no? O sea, que pueda llegar hasta tu mesa. Y pues volvemos a lo mismo, al limitarte solamente a ser el consumidor, pues no vas a estar reconociendo todos los procesos que van detrás y solamente estás fomentando a seguir con este ciclo. Sí, eso es muy cierto. A nivel mundial existe un grado de desperdicio de los alimentos enorme y desafortunadamente es mucho más grande también en países desarrollados, más desarrollados. En México existe, por supuesto que existe, no a un nivel tan alarmante, pero sí es algo que también cada vez se va perdiendo más en las familias y se va perdiendo también porque la alimentación de un hogar implica un grado de actividades y un grado de inversión, tanto económica como de energía, muy grande. Entonces, pues cada vez las familias, ya sean incluso las familias de una sola persona, tienen menor cantidad de tiempo y de recursos para invertir en ello. El hecho de consumir alimentos saludables en las porciones adecuadas, almacenarlos de la manera adecuada, higienizarlos de la manera adecuada y tener un buen sistema de administración de alimentos que te impida el tener pérdidas, sobre todo en los alimentos perecederos, es algo en lo que hay que invertir tiempo, esfuerzo, energía y recursos. Y cada vez son menos las familias que pueden invertir en ello. Y entonces también
empieza a ser algo característico de las familias que a lo mejor no tienen ni el tiempo, ni la energía, ni los recursos, pero tienen la necesidad de invertir en su sistema alimentario familiar, la necesidad de crear un buen sistema de manejo de alimentos que evite pérdidas. Y entonces también nosotros como sociedad empezamos a estigmatizar un poco el cuidado y la implementación de un buen sistema de manejo de alimentos en el hogar. Entonces, de repente nos empezamos a sentir bien si nos damos el permiso de desechar alimentos que aún son consumibles o de no invertir en nuestro sistema alimentario y permitir la merma, ¿no? Y eso también es parte de lo que va ocurriendo. Y es algo muy similar lo que pasa con los alimentos industrializados. De alguna manera empiezan a ser vistos como alimentos con un valor agregado. Y entonces empieza a haber un mayor consumo de estos alimentos y se va permeando incluso en las comunidades que aún eran productoras de alimentos no industrializados. Entonces empezamos a ver que a lo mejor en la casa del que acaba de cosechar frijol, pues se consume el frijol enlatado o el frijol ya procesado. Porque a nosotros nos puede parecer un poco ilógico viéndolo desde afuera, pero es que son alimentos que se han vendido con un valor agregado, como en su momento se nos promocionó la leche, como en su momento se nos promocionó el cereal para desayunar, como en su momento se nos ofertó los sucedáneos de leche materna, ¿no? Se nos siguen ofertando todavía. Entonces son alimentos a los que la población les da un valor de superalimentos, les da un valor agregado, porque de esa manera se promocionan y entonces empieza a haber la tendencia hacia consumirlos y no consumir los otros. Y entonces eso ha pegado muy fuerte, sobre todo en las comunidades con mayor vulnerabilidad económica. Y desafortunadamente volvemos a las políticas públicas. Existen políticas públicas desde mucho antes de Salinas de distribución de alimentos en comunidades vulnerables, lo que en tiempos de Salinas se le conoció como CONASUPO, ¿no? Pero esos programas existían desde mucho antes. Y esos programas de alguna manera permitieron que alimentos industrializados llegaran a todo tipo de comunidades, incluso a aquellas en las que no tenían presencia tan fuerte anteriormente. Y llegaron también acompañadas de una publicidad muy grande en la que se invertían millones y que obviamente dieron fruto. Y entonces a ese tipo de alimentos se les empezó a relacionar con superalimentos, con un valor agregado, aunque realmente no lo tuvieran. Eran opciones, sí, eran importantes que llegaran a todas las comunidades, sí, pero no debieron de haber desplazado en ningún momento a los alimentos no industrializados. O sea, nunca deberíamos de preferir un frijol enlatado a un frijol fresco por la calidad nutricional. Tenemos mucho mayor contenido de fibra, menor contenido de sodio, menor contenido de grasas agregadas, de azúcares añadidos, etcétera, etcétera. Y todo esto pues también nos lleva a un deterioro de nuestro estado nutricional, a un deterioro de nuestro estado de salud. Y en épocas como esta, donde existe una pandemia que ataca a los que tienen un estado de salud más vulnerable, pues nos damos cuenta del tremendo error en el que hemos caído, ¿no? Por décadas. Entonces, por eso es importante que cuestionemos las políticas públicas, que estemos al pendiente de ellas y que seamos una punta de lanza para que evitemos darnos cuenta de nuestros errores después de 60, 70 años de estarlos implementando. Ya no podemos esperar otros 30 años para ver si funciona o no. Tenemos que cuestionarnos desde hoy si lo que estamos haciendo te empuja hacia un estado de salud adecuado, hacia una producción sostenible, hacia un comercio solidario, hacia un comercio amigable con el productor. Y bueno, más o menos esto es lo que ha ido pasando, yo creo, a través del... Que sí es algo, pues justo con lo que dices del... algo que ha estado surgiendo últimamente y que se ve mucho más, creo que en espacios urbanos es, por ejemplo, todos estos productos industrializados que tienen estas etiquetas, que son nuevas estrategias publicitarias para que consumas de una manera ética, ¿no? Y lo digo entre comillas,
que pues lo que hacen es como limpiarte la conciencia de que estás haciendo un consumo responsable, siendo que pues así no es la manera en la que se deberían abordar las cosas, ¿no? Voy a citar algo que vi en una publicación que dice: el consumidor se percibe que cada vez es menos necesario salir de los mercados para luchar por un mundo mejor, porque un mundo mejor se puede comprar. Pues también creo que es importante pues, reconocer, ¿no? Que, o sea, que no es solamente lo que puedes hacer comprando un producto que es orgánico, sino realmente en estos temas y reconocer que sí tenemos una responsabilidad y una deuda con el medio ambiente, con la sociedad, con nuestras comunidades más cercanas, para poder abordar las cosas de una manera diferente, porque lo que se ha visto es que este tipo de consumo ya no es sostenible. Y no lo fue en un inicio y no lo seguirá haciendo. No hay manera de solucionar estos problemas dentro de esa necesidad. Y finalmente sí es un acto de responsabilidad, ¿no? Que es como el punto de este capítulo, concientizar y socializar también, ¿no? O sea, porque al final sí son temas que se pueden tomar dimensiones como muy a conveniencia de unos, ¿no? Y no de otros. Como lo que decías de las etiquetas, ¿no? Justo estaba viendo un documental a propósito del cooperativismo y era sobre las iniciativas de cooperativismo, pero en Argentina. Y sí, las dificultades de que estos sistemas de economía social que se está viendo que tienen un impacto y que se está viendo que sí pueden hacer la diferencia, ¿no? En comunidades que son más vulnerables o incluso que no lo sean tanto, pero que tienen esta capacidad de organizarse, se ven, pues sí se ven en obstáculos cuando tienen que enfrentarse a la competencia, ¿no? Entonces, como estrategias como esto que hablas de la etiqueta son como también como una opción, ¿no? O sea, ellos mencionaban que ahora lo que se está haciendo es que sí sea mucho más evidente para el consumidor cuando va al súper que tienes un producto que es de una cadena industrial, de algún monopolio, o este producto que es así y que en la etiqueta te dice, ¿no? De dónde viene, ¿no? O que es producto de un sistema distinto, como puede ser el cooperativismo, ¿no? Y porque la publicidad hace la diferencia, ¿no? O sea, al final sí estamos, sí, como dice Magnolia, pues permeados por una publicidad que nos bombardeó toda nosotros, nuestra infancia, pero pues que en las complicaciones del día a día, pues de repente sí es más fácil, o ya se las compraste, ¿no? Y ya sabes que pues igual le das el cereal a tu hijo y listo, ¿no? Con eso ya se va a su escuela, ¿no? Y cosas como esa que tienen mucho que ver con que nos hemos dejado, pues sí, bombardear por este tipo de publicidades, ¿no? Pero bueno, creo que sí, creo que ya de un tiempo para acá se viene también tratando de cambiar cierta cultura de consumo, ¿no? También, digo, en la ciudad creo que estamos todavía más desconectados, pero creo que se empiezan a retomar ciertos principios, porque al final son principios que se pueden llegar a implementar, ¿no? Tal vez en chiquito, ¿no? O sea, digo, aquí es muchísimo más difícil todavía producir tus propios alimentos, pero los que sí lo están logrando, sí se van por el lado de, bueno, pues te lo cambio por X productos que tú puedas producir, ¿no? O lo que sea. Sí, el punto es como mirar a las pequeñas cadenas que se están formando, ¿no? Creo que eso es muy importante, lo que las dos están mencionando, tanto Marian como Miren. Es cierto, de repente estamos tan acostumbrados a ser consumidores que también queremos cambiar el mundo consumiendo, ¿no? Entonces sí es importante plantearnos, aparte de elegir entre un producto y otro, ¿qué más podemos hacer, no? Llevar este cambio a cada estructura de nuestra vida donde podamos llevarlo, donde nos sea posible. Si realmente quiero apoyar al productor local, pues también puedo apoyarlo de maneras diferentes y no solo consumiendo sus productos. Cada uno, dentro de sus propias posibilidades, sería bueno que nos cuestionemos, ¿no? ¿Qué puedo hacer además de lo que estoy haciendo? A lo mejor inicialmente, pues sí, concentrarme en mi alimentación y en buscar que mi alimentación sea sana, saludable, sostenible y que esté integrada también por productos locales, producidos localmente. Pero ¿de qué otras maneras podría yo apoyar al productor local? Y seguro dentro de nuestras propias cotidianidades, cada uno de nosotros podemos ir descubriendo estrategias que podríamos implementar
en algún momento u otro. Y creo que sí tienes mucha razón, ese cambio es muy importante, dejar de ser solo el consumidor. De alguna manera, eso nos mantiene en un papel muy pasivo, ¿no? Yo consumo esto o consumo el otro. Es como el querer cambiar la política votando cada 6 años, ¿no? Yo voy y escojo en lugar de este al otro y ya. Pero no, o sea, si realmente quisiéramos un cambio, tendríamos que buscar en cada una de las estructuras de nuestra vida cómo podemos empujar hacia ese cambio. Invertir tiempo, esfuerzo, energía, recursos en ello, ¿no? Y claro, las posibilidades de cada uno de nosotros pues son diferentes y cada uno sabrá qué estrategias puede realizar para ir empujando, ¿no? Hacia un buen vivir, hacia un mundo mejor, hacia una manera más sostenible de relacionarnos con la alimentación, hacia una manera más sostenible de producir. Y también creo que ese cuestionamiento se ve reflejado en lo que comentaba Miren, ¿no? En cómo muchos ya empezamos a buscar el tener una pequeña producción, ¿no? Por más mínima que sea, realmente sí estás estableciendo un cambio de conceptualización, un cambio de paradigma, ¿no? Porque ahora sí que nadie sabe qué tan difícil es producir el orégano para la comida, a menos que tú lo produzcas. Entonces ya vas entendiendo de manera diferente. Y también esas redes y ese tejido social que vuelve a irse permeando, a irse integrando a través de la producción de los alimentos. Yo no sabría distinguir si esas redes de intercambio se van tejiendo después de haber producido el alimento o si es la misma producción la que nos va llevando a ello, ¿no? Y entonces vas estableciendo poco a poco redes de intercambio, redes que se pueden volver en tejido social o integras el intercambio en tu tejido social que se va fomentando, que se va arraigando, que se va cimentando, que se va haciendo cada vez más fuerte. Una vez que empecemos a producir, una vez que hagamos el cambio de paradigma, empieza a surgir como por arte de magia, como si fueran de la mano, como si no se pudiera dar lo uno sin lo otro. Entonces, una vez que damos el paso, eso empieza a surgir. Y es muy importante que cada vez seamos más desde nuestras posibilidades, porque claro, cada vez hay menos espacio, cada vez estamos más urbanizados. Y por supuesto, no podemos hablar de las mismas, no compartimos realidades en Mérida, Yucatán, y en la Ciudad de México, ¿no? Es muy diferente la realidad urbana. Pero cómo ante la más pequeña producción empieza a tejerse de nuevo las redes de apoyo, las redes de intercambio. Y eso a lo largo, si se sigue fomentando, pues puede ayudar a recuperar poco a poco el tejido social, que claro, es algo muy importante para afrontar las crisis de todo tipo. Incluso una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. La viviríamos muy diferente si todavía tuviéramos un tejido social como el que teníamos en los años 40, en los años 50. Creo que las dos tienen mucha razón. Todo implica, cuando hablaste de los paradigmas, pues el hecho de que también un paradigma le voy a llamar el del fast food, que pues estamos acostumbrados a que todo es rápido. Entonces, también hacer como estos cambios de, pues no sé, empezar con compostaje, con huertos urbanos, con trueques, con generar redes de comunicación, pues es algo que se va a dar ahí, se va a dar con el tiempo, no es algo gradual, es algo de largo plazo y pues sí requiere de compromiso, solidaridad, contribución entre todos y pues es algo que se va a ir construyendo con el tiempo. No podemos esperar que las cosas se vayan a dar así como estamos acostumbrados. Sí, tenemos que perder esos malos hábitos, ¿no? De esperar a que todo pase y yo estoy mientras aquí pues en mi cuarentena, ¿no? Sin salir, sin hablarle a nadie, ¿no? Que creo que eso es lo que nos viene pasando, ¿no? Yo creo que es este reflejo del aislamiento, ¿no? Que se volvió literal con toda esta situación, es como un reflejo de lo que ya se venía dando desde mucho antes, ¿no? Y como dices, Magnolia, esas pequeñas iniciativas, por más mínimas que sean, ¿no? Tienen un pequeño impacto, o sea, hasta de que alguien te vea sembrando algo en tu jardín y que se acerque un vecino y te pregunte, ¿no? Y te diga, pues te cambio esta matita por esta otra matita, ¿no? Que a mí me llegó a pasar, así un desconocida total, ¿no? Pasó por la casa, me vio, yo sembraba algo, no me acuerdo, algo aromático, cuando vivía en Mérida y me dice, pues yo tengo esto otro, ¿por qué no cambiamos? No sabía que en la cuadra había alguien que le gustara sembrar
frutales, ¿no? Porque estaba con... Y cosas así suceden, ¿no? Suceden en esas dimensiones y que a lo mejor uno piensa, bueno, pues es que es una cosa diminuta, ¿no? ¿Qué cambio puede tener? Pero sí, así conoces a tu vecino, ¿no? Así entablas un pequeño vínculo. Creo que sí vamos siendo al final, pues, reflejo de lo que va pasando, ¿no? Y si nos quedamos esperando a ver qué tan fácil se nos hace, ¿no? Alimentarnos mejor o no, pues creo que nunca se va a hacer la pequeña diferencia, ¿no? Que puede contribuir en algo. Al final del día creo que sí me gustaría resaltar que sí implica una reestructuración tanto de la manera en la que pensamos y en la manera en la que actuamos. O sea, no es tan fácil, bueno, creo que sí hay un trecho como de lo que se dice, lo que se hace, y creo que también parte de lo que estamos haciendo con este tipo de programas como el podcast es justo como encontrar un espacio donde podamos crear estas discusiones y fomentar que nos logremos organizar de otras maneras y pues empezar, ¿no? Así como a andar viendo de muchos lados para ver qué es lo que podemos hacer para actuar. Sí, exacto. Y pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar. A mí me parece pertinente cerrar con estas ideas. Pues también es importante, ¿no? Como cuando empiezan a aparecer otras conceptualizaciones de desarrollo, de progreso, el fast food va muy unido a la industrialización, ¿no? Y a la vida rápida, el progreso a través de la productividad. Mientras más produzco, más progreso. Y eso crea, esa necesidad de rapidez crea el fast food. Y se implementa en todo el mundo porque en todo el mundo empieza a ver la necesidad de rapidez. Porque en todo el mundo se empieza a entender un progreso a través de la productividad. Si yo produzco más, progreso más. Si yo quiero progresar, tengo que producir más, tengo que ser productivo. Y eso nos ha ido cambiando la vida. También vemos horarios laborales muy diferentes. Ahorita casi nadie concibe el trabajo como 8 horas, 5 días a la semana, ¿no? Realmente cuando hablamos de trabajo, de jornadas laborales, hablamos de 2, 3, 4 empleos, ¿no? Y eso ha sido parte de la idea de progreso que nos han vendido. Si queremos progresar, tenemos que producir. Y tenemos que producir cada vez más, con mayor rapidez, con mayor eficiencia y eficacia, ¿no? Y eso va muy ligado al fast food. Entonces, es importante que ciertas tendencias como el slow food, que yo creo que es algo muy sano en todos los sentidos, es muy sano emocionalmente, socioculturalmente y nutricionalmente, tiende a ser mucho más sano también. Pero también es importante entender que surge desde una visión diferente, desde una tendencia a entender el progreso como algo diferente. Si nosotros incorporamos el slow food como parte de nuestra recreación una vez a la semana, por ejemplo, en nuestro día libre, ¿no? En nuestro día en el que no estamos saturados laboralmente, bueno, sí, es un avance, ¿no? Pero no estamos cambiando el paradigma, no estamos cuestionando la idea de progreso que nos han vendido. Cuando el slow food, la idea es ser un método de resistencia al progreso y al desarrollo que se ha venido manejando. Entonces se blanquea el slow food, se purifica para que pueda ser consumido por todos sin necesidad de ser resistencia o de ser un mecanismo de confrontación, un mecanismo de cuestionamiento hacia nosotros mismos. Y claro, hacia nuestro estilo de vida que también está inmerso en un sistema y entonces en algún punto también tienes que cuestionar las conceptualizaciones del sistema. Y yo siento que al menos aquí en Mérida eso es lo que ha pasado, porque sí hay lugares slow food y sí es muy gratificante y maravilloso acudir a ellos, pero se han blanqueado de alguna manera, no generan cuestionamiento. Y también hay mercados solidarios que empiezan a surgir o que han empezado a surgir desde hace 10, 15 años más o menos. Yo tengo memoria que ya han ido surgiendo aquí en la ciudad, en la capital, en Mérida. No, qué importante. Sí, al final del día sí, cómo funciona, ¿no? Estas modas, ¿no? También, o sea, nunca lo había visto como un blanqueamiento como tal de la idea, pero estamos llenos de eso, ¿no? O sea, distinguir eso, para empezar, ya es como un primer paso para desencadenar otras cosas, ¿no? Que sí tengan mayor impacto y no solo quedarse como una moda, ¿no?
una moda que nos da una especie de refuerzo positivo, ¿no? Un refuerzo positivo que nos va a decir, sí, claro, esto es mejor, yo soy mejor persona, ¿no? Esto está haciendo un cambio, etcétera, pero que no logran integrarse como tal, ¿no? Pues tal vez en una red, en nuestros propios hábitos. Y bueno, ya hemos hablado bastantes puntos muy interesantes. Y bueno, pues muchísimas gracias, Magnolia, por compartir este ratito con nosotros. Y bueno, compartirnos tu experiencia y tu perspectiva, ¿no? Desde el campo como tal de la nutrición. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, también para aquellos que nos estén escuchando, pues queremos dejar como una invitación abierta a que todos los que gusten integrarse a esta conversación, pues sean bienvenidos y que empecemos a generar propuestas, a discutir, a pensar todo lo que estamos pensando, más bien todo lo que estamos consumiendo y cómo podemos cambiar las cosas. Pues muchas gracias a las dos por el tiempo y por la oportunidad de platicar con usted. Y pues muchos saludos desde la Blanca Mérida. Gracias, Magnolia. Gracias, Mary. Nos vemos.